Aleluya. Bienvenido a la casa de Dios. Puedes tomar tu lugar. Eres bienvenido a la casa de Dios. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y tengo el inmenso privilegio hoy de compartir la palabra en la cobertura apostólica y profética en la cual me encuentro, de mis pastores Eduardo Cañas Estrada y Fulvia Arboleda de Cañas. Reciba un abrazo de parte de nuestros pastores y gracias por estar aquí en la casa de Dios. Y el título del mensaje que quiero compartir es el siguiente. A los que les gusta apuntar, gracias por haber traído con qué apuntar. Es el siguiente: ¿quién es el otro? Es una pregunta. ¿Quién es el otro? Así se titula esta palabra y está basada en Lucas capítulo 24, los versículos 13 en adelante, conocido este pasaje como el camino de Emaús. Dice la palabra: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quieres leer eso por favor otra vez? ¿Quién se acercó? Jesús mismo se acercó. ¿Y qué dice? Y caminaba con ellos. Versículo 16. Leamos todos el versículo 16. Dice la palabra de Dios: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y dice: ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo. Dejemos hasta ahí. Padre, gracias por el privilegio inmenso que me das de compartir la palabra tuya, que es poder, que es verdad. Te doy gracias por las personas que me acompañan desde su hogar. Gracias por esas más de 7,000 conexiones que hoy serán impactadas por tu gloria. Allá verán milagros en su casa. Y cuando alguien vea la reproducción de este mensaje, será tocado poderosamente por tu espíritu. Gracias porque aquí en el auditorio, donde hay personas escuchando tu palabra, mientras tanto que predique lo que tú dices, ellos serán tocados y sanados. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas particularidades acerca de este texto. Dice la palabra que este relato ocurre el primer día de la semana. Diga: el primer día de la semana. Es decir, desde el punto de vista cronológico, la frase con la cual comienza este relato: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, refiere al día de la aparición de Cristo resucitado con el día en que se descubre el sepulcro vacío, es decir, el mismo día de la resurrección de Jesucristo, o sea, el día domingo. El día domingo es día de resurrección. Usted puede decir allí: hoy algo va a resucitar en mi vida. Dice la palabra que hay dos discípulos caminando de Jerusalén hasta Emaús. Uno se llama Cleofás, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el otro discípulo? ¿Cómo se llama el otro discípulo? Alguien que me escriba a través del chat de YouTube. Por ejemplo, Lilia Castiblanco, ella dice que no sabe. Marisol dice amén. Y aquí, ¿qué dice usted? ¿Cómo se llamaba el otro discípulo? Dejémoslo de Ruth por allí, dice alguien. Le dejo de tarea eso. ¿Cómo se llamaba el otro discípulo? Sabemos que se llama Cleofás, pero ¿cómo se llamaba el otro discípulo? Si quiere, búsquelo. Si quiere, llame a un amigo. Si quiere, búsquelo allí, haga algo, pero haga algo.
Bien, nos saludan desde Boyacá. Gracias a las personas que nos ven en Boyacá y en el mundo a esta hora. Ahí tenemos la primera pregunta. El relato parece implicar que los dos discípulos volvían a casa después de haber celebrado la Pascua en la capital, es decir, en Jerusalén. A pesar de que los discípulos veían a Jesús físicamente, no podían reconocer de quién se trataba. Y quiero hacerle una pregunta. ¿En alguna ocasión usted ha sentido o ha dejado de sentir que Jesús camina a su lado? Mire a alguien ahí, mírelo, no le diga nada, mírelo, a ver si de pronto tiene cara de sentir que Jesús no camina a su lado. Allá alguien levanta la mano y ella dice: mi marido. ¿Será que usted ha sentido eso? Es más, le voy a pedir el favor que se acerque aquí ese hombre. Imagínese que Jesús estuviera acá, pero que usted no pudiera determinar que se trata de Jesús. Imagínese que yo estuviera aquí compartiendo la palabra de Dios y de repente apareciera Jesús, y de repente, pero yo mirara a todos los lados y hablara en nombre de Jesús, y Jesús camina atrás mío, al lado mío, pero no me doy cuenta que Él está a mi lado. Le pregunto, ¿a usted le ha pasado eso? Le pregunto, ¿a usted le ha pasado eso? Ahora sí, pregúntele a alguien, ¿a usted le ha pasado eso? Personas que están aquí por primera vez, ¿han experimentado eso? ¿Será que lo han experimentado? Que usted dice: yo voy a la iglesia, yo estoy incluso en un grupo de cuidado, en las escuelas, pero oro a Dios y Abba Padre, Abba Padre, pero no lo veo. Entonces hay otra pregunta. ¿Usted ve a Jesús? ¿Usted siente a Jesús? ¿Usted escucha a Jesús? A pesar que los discípulos veían a Jesús físicamente, no podían reconocer de quién se trataba. ¿Ya logró despejar la duda de cómo se llama el otro discípulo o todavía no? ¿Cómo? Jesús, dicen por ahí. No, Jesús es Jesús. ¿El primo? Bueno, Simón, dice por acá alguien. Bueno, siga resolviendo la pregunta. Siga mirando. Ahora vamos a realizar algunas consideraciones. En este mes hay un enfoque. Recuerda que nuestro pastor David el domingo anterior predicó acerca de el discípulo y el discipulado. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda en el capítulo anterior? Bien, pues continuamos en este mes hablando del discipulado y de el discípulo. Y le voy a dar algunas características acerca de un discípulo. Número 1, dice el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Número 1, un discípulo tiene los ojos abiertos. Un discípulo no es guiado por las emociones. Un discípulo no es guiado por los sentimientos. Un discípulo es guiado por el Espíritu Santo. Apunte eso, por favor. Un discípulo no es guiado por las emociones ni por los sentimientos. Eso quiere decir que si los discípulos fuésemos guiados por las emociones y los sentimientos, un día diríamos: hoy no veo a Jesús, hoy no siento a Jesús, entonces no vuelvo a la iglesia, entonces no vuelvo a orar porque yo veo que Dios no me responde. Eso diría una persona que no es un verdadero discípulo, ¿verdad? Eso diría alguien que no es guiado por el Espíritu Santo. Pero alguien que es guiado por el Espíritu Santo de Dios dice: a pesar de esta circunstancia, seguiré a mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aquí 1782 personas lo creyeron. Ahora,
Nadie, escúcheme, nadie vio a Cristo resucitar, pero muchos vieron al Cristo resucitado. Se lo voy a repetir. Nadie vio a Jesucristo resucitar. Imagínese usted con el celular, alguien, espérame Jesús, un momento, un momento. Los soldados, espérame Jesús, una selfie, screenshot aquí. Nadie lo vio resucitar, pero sí vieron al Cristo resucitado. Se apareció a María, a Pedro, a Jacobo, a los 11 apóstoles y a más de 500 personas de una vez. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Estás seguro que ya viste al Cristo resucitado? ¿Estás seguro que ya viste al Cristo resucitado en tu vida? En otras palabras, esa área en tu vida que estaba muerta, esa área en tu vida que estaba seca, esa área en tu vida que estaba desolada, esa situación que estaba por acabar tus días, ¿ya resucitó en tu vida? Pon la mano sobre la persona que tienes a tu lado y di: hoy es día de resurrección para ti. Eso, sacúdelo, sacúdelo. Eso, y de una vez lo despiertas. Hoy es día de resurrección para ti. Recuerda que el discípulo tiene los ¿qué? Los ojos abiertos. Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Número 2, el discípulo sabe, reconoce, discierne los procesos de Dios. Todo discípulo vive procesos. Todo discípulo vive procesos en el área personal. Ayúdeme, ¿en qué otra área? Emocional, dijéramos, personal, familiar, muy bien. ¿Qué otro? ¿Cómo? ¿Dinámica? No entendí. Económica, ministerial. Todo discípulo pasa por procesos. Si usted es un discípulo, usted tiene que pasar por procesos. ¿Cuántos discípulos hay en este auditorio? Correcto, muy bien, gracias por el amén. Pero levante la mano. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Levante la mano. Muy bien, eso quiere decir que usted está pasando por procesos, ¿verdad? Esa palabra proceso, ¿a qué le sabe? ¿A qué le sabe? Suponga usted, mire aquí adelante, por favor. Mire aquí adelante este vaso. Y suponga usted en el imaginario que aquí dijera proceso, ¿de acuerdo? Entonces, proceso para Daniel. Entonces vamos a ver a qué me sabe. Le digo a qué me sabe. A H2O. Es agua. Entonces mire, todo discípulo vive procesos. Todo discípulo vive procesos a nivel personal, a nivel ministerial. Todo discípulo vive procesos, y escúcheme, que van a formar su carácter. Entiende que hay sucesos que afirman esos procesos. Apunte eso, sucesos que afirman los procesos. Hoy puede ser un suceso. Ejemplo, en las personas que vienen por primera vez, puede ser un suceso. Y ese suceso va a afirmar el proceso. El próximo domingo, con el favor de Dios, tendremos cultos o celebraciones de clamor, de oración. Y digo desde ya, en el nombre de Jesús, que ese será un suceso que marcará su vida en oración. Tendremos esas dos celebraciones, a las 7 de la mañana y a las 9:30 de la mañana. Y esas celebraciones estarán cargadas de oración. Por eso será un suceso que marcará su proceso. ¿Cómo así? Sí, su proceso de vida en oración. En otras palabras, usted es una persona que poco ora, ¿sí? Entonces tiene que entrar en un proceso para intensificar su vida de oración. Y ese suceso del próximo domingo, en las dos celebraciones, marcará su proceso en la oración.
Usted saldrá fortalecido. Si usted se dormía en el culto, ya no se va a dormir en el culto. Usted se va a despertar orando en lengua. Poder de Dios. Ahora, mire para acá, mire para acá. Todos vivimos procesos. Quien habla, vive procesos. Les agradezco a las personas que me llaman pastor, pero la verdad es que yo no soy pastor. Estoy en el proceso de formación pastoral. Recuerdo que hace más de 20 años, cuando comencé mi caminar aquí en esta escuela llamada Iglesia Manantial de Vida Eterna, un lugar para el alma cansada, el apóstol Eduardo Cañas Estrada me dijo: vas a entrar en un proceso. Yo ya había hecho diferentes pautas o pasos, había escalado algunos peldaños, pero el apóstol lo primero que me dijo es: vas a volver a comenzar. Vas a partir de cero, vas a comenzar de nuevo. Y en ese proceso te vas a tener que formar. Entonces, con mi esposa pasamos por todos los procesos de la iglesia. Nosotros fuimos anfitriones, fuimos líderes, trabajamos en servicios generales, también estuvimos como maestros de niños, también estuvimos como supervisores auxiliares, generales, y ahora estamos en un peldaño llamado coordinador pastoral. Aunque ejercemos funciones y labores pastorales, nuestro rubro, si me permite el término, es coordinador pastoral. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en un proceso de formación. El discípulo valora el proceso de formación. Así que no se preocupe. Si usted está en un proceso, valore ese proceso, ame el proceso y dígale al Señor: gracias por tenerme en un proceso. Muy bien. Ahora le pregunto, estos discípulos estaban desalentados, estaban tristes, pero Jesús se unió a ellos y les sacó expresiones de desengaño y desesperación con preguntas. ¿Qué era lo que ustedes estaban hablando? Escuche esto, discípulo que me ves y que me escuchas. En el proceso es clave, diga, en el proceso es clave no hablar mal del proceso. ¿Sí? Es como cuando usted está estudiando. Esta vida de estudiante, Dios mío, yo quisiera ya ser adulto. Eso dicen los niños. Yo ya quisiera ser adulto, yo ya quisiera estar casado, tener hijos, y tienen 8 años. Es que mamá, tanta tarea y tanta cosa, y es que a mí me gustaría, en lugar de ir al colegio, me gustaría estudiar. Y usted le dice: mamita, su merced no sabe de lo que está hablando. Mire estas manos, mire estas... ¿Por qué? Porque usted sabe que hay un proceso que tiene que vivir. Entonces, no hable mal de los procesos, más bien alégrese. Y ahora, Jesús estaba caminando con los discípulos. Le pregunto algo: ¿en qué camino se están dando usted? ¿A dónde está yendo? ¿Quién le está acompañando? Cuando la Biblia habla de camino, habla de la vida. Dígalo conmigo, por favor. Cuando la Biblia habla de camino, habla de la vida. Por eso dice el profeta: los caminos de la vida no son como imaginaba, no son como yo quería. Eso. El camino, esa es la vida. Y la vida tiene procesos. Nosotros vivimos procesos a todo nivel. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, dice el versículo 29. ¿Sabe? El discípulo siempre camina en la luz. Apunte eso, por favor. El discípulo siempre camina en la luz. Emaús está al oeste de Jerusalén, pero era de tarde. Y el sol se iba poniendo, iba descendiendo, de forma que los cegaba, porque el sol lo tenían al frente. Y el sol parece que no les permitía ver. Pero escuche esto: el discípulo no camina hacia el ocaso.
El discípulo no camina hacia el ocaso, sino hacia el amanecer. Si usted es un discípulo, usted debe andar en la luz del día. ¿Cómo así? Si usted es empresario, ¿hay algún empresario acá que por favor levante la mano? ¿Algún empresario? Gloria a Dios, gloria a Dios. Téngala levantada, porque deseo desatar una palabra profética sobre usted, empresario. Y la palabra es esta: si usted anda en la luz, usted verá la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso de andar en la luz? Por ejemplo, usted va a vender algo, pero usted sabe que está dañado, pero aún así lo vende como bueno. ¿Eso es andar en la luz? Usted está sembrando algo que va a recoger posteriormente. Por ello, usted debe caminar en la luz. Usted dice: le vendo este celular, vale 400, pero usted lo vende en 1.800.000. Eso no es andar en la luz. Por lo tanto, el discípulo siempre anda en la luz. ¿Por qué era tan importante que el forastero, que ellos llamaban forastero, comiera con ellos, cenara con ellos? Porque para el judío la noche no es buena consejera. Y bíblicamente la noche implica oscuridad, implica peligro. Pero el día implica lucidez, puertas abiertas, oportunidades, tener la visión clara. Por eso declaro, y levante sus manos por favor, declaro en el nombre de Jesús, o más bien proclamo en el nombre de Jesús, que usted y su familia y su negocio andarán de día, porque usted es un discípulo que camina con el Señor. Número 4. El discípulo acepta la corrección de su maestro con humildad. Y aquí le pido el favor que se abroche un poquito el cinturón, porque aquí la cosa se pone un poco turbulenta. Versículo 25 y versículo 26. Recuerde que estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces mire, el discípulo sabe quién es su autoridad y a quién le debe lealtad. La pregunta es: ¿tú tienes una autoridad a quien obedecer y a quien le debes lealtad? Si la respuesta es no, es porque no eres un discípulo. Porque el discípulo es una persona que sigue a otro, que imita a otro. Mira, cuando el Señor dice: oh insensatos y tardos de corazón, Jesús no está reprendiéndolos por negarse a aceptar sus propias palabras. Jesús los está reprendiendo por no creer en el Antiguo Testamento y en todo lo que había experimentado. En otras palabras, si tú eres discípulo, tú eres una persona que se congrega. Recuerdo que esa fue la primera palabra extraña que me mencionaron. Hace muchos años me estaba preparando como comunicador, y un amigo que era cristiano no podía conmigo. Es decir, me compartía mucho, pero él no podía conmigo. O sea, yo no me entregaba a lo que él predicaba. ¿Sí me hago entender? Bueno, parece que no me he hecho entender. Voy a dejar el ejemplo para otra ocasión, porque número 5. ¿O si les digo? Eso sí les gusta, ¿no? Mire, él me compartía mucho acerca del Señor, pero yo no daba ni para atrás ni para adelante. Entonces un día me dijo: mire, resulta que allá en un lugar hay una emisora donde necesitan locutores, y quien quita que lo acepten. Pues llegué a la emisora, no sabía de qué se trataba, hago la prueba, era leer noticias y digo: atención Bogotá,
en la avenida calle 17, número 80 a 50, en la iglesia Manantial de Vida Eterna. Más de 3,000 personas decidieron seguir a Jesús. Algunas personas que eran nuevas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Su vida comenzó a cambiar y eran discípulos de Cristo que empezaron a seguir al Señor. Es apenas un ejemplo, porque era leer noticias, ¿ve? El pastor Gabriel diría Radio Santa Fe. Y resulta que quien me estaba haciendo la entrevista era un pastor. Y el pastor me pregunta: bueno, ¿y cómo te pareció? Me parece muy bien. Mañana comienzas a partir de las 7 de la mañana. ¡Qué bien, qué bien! Entonces, lo que te quiero preguntar es: ¿tú te congregas? Yo inmediatamente saqué el Google de esa época. Por allá había alguien escribiendo a máquina: Google significado, congregar. Y le dije: perdón, ¿qué? Me dijo: ¿es que tú no eres cristiano? Y respondí como muchos, ¿no? Sí, yo vengo aquí todos los domingos. Todos los domingos escucho el devocional a las 5, a las 8, a las 12, a las 5 de la tarde, a las 9 de la... Yo vengo, seguro que vengo. Pero cuando me dice: o sea, ¿tú no te congregas? Y escuche la lista, porque la lista de congregarse es larga. Porque yo pensaba que congregarse era ir los domingos o ver un culto virtual. Sí, las personas que me están viendo, mire qué bueno, subieron las conexiones, gloria a Dios. O sea que esto nos va a servir a todos. Ya son casi 9,000 conexiones, gloria a Dios. Pero mire, me dice: o sea, tú no te congregas, tú no tienes un pastor, tú no tienes un líder, no estás en un grupo, no estás en escuelas bíblicas, no has sido un encuentro. No me congrego, no hay un grupo, no tengo líder. Tranquilo, se lo tengo. La verdad es que no era cristiano. Sí, ¿para qué mentir? No era cristiano. Era todo lo contrario a ser cristiano. Y entonces me asignan un líder, comienzo a ir a un grupo, comienzo a escuelas, voy a un encuentro y me bautizo. Pero ya después ya no quería estar ahí, sino quería seguir a Jesús. Entonces mire, por eso dice: oh insensatos. Ahí está la palabra. Pero la pregunta es: usted, si es discípulo, ¿usted ama la palabra? ¿Usted estudia la palabra? ¿Usted aprende la palabra? ¿O usted dice: sí lo hago, no lo hago? ¿Por qué no te inscribes a la escuela? Es que no siento todavía. ¿Por qué no te casas? Es que no siento casarme todavía. Llevo 38 años en unión libre, pero todavía no siento casarme todavía. ¿Por qué no dejas de pegarle a tu mujer? Es que todavía no siento. ¿Por qué no perdonas? Es que no siento todavía. Recuerde que el discípulo no es guiado por las emociones y los sentimientos, sino por el Espíritu Santo. Número 5, y voy a terminar con esto. Me quedan 3 puntos. Número 5, el discípulo sabe que a pesar de los tropiezos debe seguir. El discípulo sabe que a pesar de los tropiezos debe seguir. Nos habla entonces de la habilidad que tiene Jesús. La habilidad de Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. Entonces usted, si se tropieza, usted dice: ay, me duelen las rodillas. Pero esa caída tuvo un sentido. Me equivoqué, pero tuvo un sentido. Gracias, Jesús. Y entonces ahora lo veo porque estoy compartiendo con Él, porque estoy siendo un discípulo. Porque recuerde esto: el discípulo sabe que a pesar de los tropiezos debe seguir, porque su meta está siempre adelante. La meta del discípulo siempre está adelante. Ahora te hago una pregunta: ¿recuerdas aquel momento en que creíste que todo estaba acabado y Jesús vino para darte valor? ¿Te acuerdas de ese momento? Hoy el Señor te lo recuerda.
y te dice: yo te doy valor, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, eres un discípulo. Número 6, el discípulo camina en libertad. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire esto, Dios nos ha dado a los hombres el regalo más valioso, pero a la vez más peligroso: la libertad. Esa libertad la podemos usar para invitar a Cristo a nuestra vida, o para dejarle y para alejarnos. Hoy sé que varias personas nos acompañan por primera vez y nos ven por primera vez también. Tú tienes la libertad de decirle a Jesús: Jesús, camina conmigo. Incluso sé que muchas personas aquí, un día caminaron con el Señor, pero se apartaron. Tú sabes, lo voy a decir aquí, tú sabes que cuando caminas con Jesús y te sueltas de su mano, volver es muy difícil. Por eso, si estás aquí por primera vez, aquí, alguien te invitó, sí, te molestó, te fustigó, hasta te metió un cuento raro ahí para que vinieras por primera vez aquí a este auditorio. Vaya que allá le van a invitar un chocolatico. Y con este frío, hoy el Señor va a traer ese suceso que marcará tu proceso de caminar con Él. Hoy el Señor te va a marcar. Por eso el discípulo camina en libertad. Y le pregunto a los discípulos: ¿qué has hecho con esa libertad? ¿Qué has hecho con esa libertad? Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El discípulo camina con Jesús y tiene encuentros con Él. Escucha esto: en el camino Jesús te sale al encuentro. En el camino Jesús te sale al encuentro. Hola, Jesús. Pero en Emaús, puedes hacerte ya, por favor. En Emaús, recuerda, en el camino Jesús le salió allí al encuentro. Pero Emaús, aparte de ser un lugar, es un estado. Es un estado espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando vas a Emaús, tú te sientas con Jesús. Ven, Jesús, por favor. Estás con Jesús, compartes con Jesús, te sientas con Jesús y le dices a Jesús: Jesús, mira, yo te entrego esa pereza que tengo de leer la palabra. ¿Sabes, Jesús? No quiero ser discípulo. Me cuesta ir a los grupos, me cuesta porque vivo muy ocupado y no quiero, Jesús. En Emaús tú tienes encuentros con Jesús y le entregas tus debilidades, tus problemas a Él. Es decir, en Emaús hay un nuevo comenzar. En Emaús, como dice nuestro apóstol, hay un hasta aquí y un desde aquí. Eso es Emaús. Y esa es la vida del discípulo. Y eso es a lo que el Señor nos invita hoy. Y dice más. Recuerda, el discípulo camina con Jesús y tiene encuentros con Él. Te voy a dar 4 características para que sepas si caminas o no con Jesús. ¿Las quieres escuchar? Bueno, alguno. Número 1. Jesús elige y sale al encuentro del hombre. Jesús te ha salido al encuentro. ¿Te has encontrado con Él? Número 2. Él es libertador de esclavos. Por eso, desde Moisés hasta los profetas les compartió la palabra a los discípulos, como diciéndoles: recuerden que ustedes estuvieron en Egipto y yo los liberté. Era yo, era el mismo Dios, era la misma palabra. De Moisés hasta los profetas, ¿tú ya fuiste libre? Si eres libre, eres un verdadero discípulo.
pero también está comprometido con nuestros intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus intereses? Servir a Dios, amar a Dios. Y Él se revela en la conducta del ser humano. Es decir, tu manera de pensar cambia, tu manera de actuar cambia. Y número 8, y en este minuto te voy a dar este punto que es poderoso. El discípulo comparte con Jesús. Dice el versículo, o mejor, el discípulo comparte de Jesús. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Escúcheme, aparentemente los discípulos que estaban allí, Cleofás y ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Andrés? ¿Cleopatra? No. ¿Cómo se llamaba el otro? Yo sé cómo se llamaba el otro. Te lo voy a decir. ¿Lo quieres escuchar? El otro se llamaba Tito. El otro se llamaba Rafael. El otro se llamaba Janet. El otro se llamaba Leonel. El otro se llamaba Febelín. El otro se llamaba Cecilia. El otro se llamaba Gabriel. El otro se llamaba Marco. El otro se llamaba Maritza, Yara, Carlos, Marcela, Alejandra. El otro se llamaba Carolina. El otro se llamaba Jonathan. El otro se llamaba Jefferson. El otro se llamaba Evimar. ¿Sí vio cómo me miró? ¿Se le olvidó mi nombre? Cuando la palabra no menciona el nombre de alguien, la palabra nos da el permiso para escribir el nuestro. ¿Sabe por qué? Porque hay una nueva historia que comienza, hay una nueva historia que contar. Y entonces, esos dos discípulos, Cleofás y usted, partieron el pan. Ellos estuvieron aparentemente en la repartición y en la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando vieron que Jesús hizo eso, los bendijo y compartió, dijeron: este es Jesús. Pero ¿saben qué pasó? Escúcheme. Pero ¿saben qué pasó? Estaban mirando a Jesús, lo estaban abrazando. Jesús, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué moriste? Jesús, no te vayas. Pero de repente abrieron los ojos y se desapareció Jesús. Se desapareció Jesús. ¿Sabe por qué se desapareció Jesús? ¿Sabe por qué? Si usted lo sabe, explíquemelo, por favor. Si usted sabe por qué se desapareció, explíquemelo. Se lo voy a decir. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Saben por qué se desapareció Jesús? Porque dijo: yo ya caminé con ustedes. Yo ya los consolé a ustedes. Yo ya los escuché, sus quejas, sus murmuraciones, lo que estaban hablando, que las mujeres esas estaban contando, lo que estaban diciendo, sus quejas, sus chismes, todo eso, lo que tenían, sus miedos, todos los escuché en el camino. Compartí pan con ustedes, los partí, me pasé toda una noche con ustedes contándoles historias, los bendije y ahora les toca a ustedes. Ese es el punto número 8. ¿Quién es el otro? El otro es usted, que tiene que ser un discípulo. Creo que lo he desafiado y lo he retado. Entonces hoy mismo llama a tu líder. Hoy mismo es necesario que tengas un pastor. Es necesario que te congregues. Es necesario que camines con Dios. Ponte de pie, por favor. Yo sé que cuando uno escucha una palabra como estas, cuando le dicen a uno póngase de pie, uno hace ¿Sí escucharon el sonido como de candidato presidencial? Que parece que se decía. Bueno, cierra allí tus ojos, por favor. Cierra allí tus ojos. Y ahora vas a tener tu encuentro con Jesús. Ahora vas a tener tu Emaús con Jesús. Vas a tener tu Emaús con Jesús. Entrégale lo que tú sabes que tienes que entregarle. Entrégale lo que tú sabes que tienes que entregarle a Él. Vive tu Emaús. Los oyentes de CRB Radio, vivan ese Emaús. Entréguenlo. Entréguenlo. Entréguenlo.
Entreguen ese Emaús. En Emaús tú entregas. Vamos, entrega. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres, no lo tienes que hacer. Si estás aquí por primera vez, dile al Señor: mira, yo te entrego mi corazón. Si quieres, habla con Jesús, porque el discípulo tiene encuentros con Jesús. Oh poder de Dios, sal al encuentro de María Gladys, de Matilde, de Elvis, de Erika, de Amparo, de Esther, de Karina, de Blanca Yasmín, de Magali. Sal al encuentro de Constanza. Sal al encuentro de Julián. Sal al encuentro. Eso, dile al Señor: ven a mi encuentro. Ven, 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 Jesús. Ven, 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 Jesús. Ven, 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 Jesús. Ven a mi vida, Señor. Señor, y si quieres pedirle perdón a Él porque tú caminabas con Él y te apartaste, o porque no has querido caminar con Él, pídele perdón. Dile: perdóname, perdóname porque no me he dejado discipular. Perdóname porque no he amado tu palabra. Perdóname porque no he amado tu presencia. Perdóname por mi concepción religiosa de ti. Perdóname porque ser religioso es creer que viniendo un domingo mi vida es transformada. Perdóname, perdóname, perdóname. Vamos, díselo: perdóname, perdóname. Oh, sí, Señor. Escucha a tu iglesia, escucha a tu iglesia. Que se escuche tu voz. Tiene que escucharse un murmullo aquí en la congregación. Perdóname porque no he querido perdonar. Perdóname porque no he querido desatar perdón. Perdóname porque he creído que el perdón es un sentimiento. Perdóname, Señor. Perdóname porque en mi casa no he abierto las puertas para la predicación de tu palabra. Perdóname, perdóname. Vamos, síguele diciendo a Él: perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. En el camino, en este camino, y tropezamos al andar. he tropezado, Padre. Sí, Sí. y más por tu gracia Oh, sí. nos regresas a tu hogar. Hoy regreso a ti, Señor, y tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar. Y por amor Él te dice: te amo, y por amor te libero. Por amor te llamo, por amor te llamo, te llamo, por amor te llamo. Por amor te llamo para que seas mi discípulo. Hay un camino que quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Hoy extiende tu mano para que yo camine contigo. y por Así, con tus manos levantadas, si puedes, el Señor me está diciendo algo. Habías estado estancado, habías estado estancada, pero hoy ese estancamiento se termina. Ese estancamiento se termina en tu vida si decides ser mi discípulo. Si decides caminar totalmente conmigo, yo te sacaré de la oscuridad. Ese demonio que había venido a tu casa, ese demonio que había venido a tu vida, esa enfermedad que te tenía postrado, esa enfermedad que te tenía postrada, esa situación con uno de tus hijos ha servido para traerte a este camino.
Por eso te digo, si caminas conmigo me verás resucitado. Hoy resucita, hoy resucita, hoy resucita. Si renunció, dejó su trono, vino a traer